Vamos a grabar. Como les digo, la verdad que para mí es un honor poder tener como hacer de presentador esta noche a uno de nuestros grandes líderes que trabaja con nosotros durante casi muchos años, bueno, casi 3 años en este programa o un poquito más. Y la verdad es un honor para mí poder presentarlo con un tema sumamente valioso para cada uno de nosotros. La razón por qué digo que es valioso, porque muchos de nosotros sufrimos de un gran problema: cómo tomar buenas decisiones y cómo tomar decisiones muchas veces con poca información. De esa manera podemos, tomando decisiones, gestionar nuestra capacidad a veces del miedo que nos controla, que a veces nos lleva a situaciones, diría yo, a perder oportunidades. Y eso es una de las cosas que, la verdad, el no tomar decisiones a tiempo, el no ver las oportunidades, muchas veces nos ha hecho perder grandes negocios, grandes amores, quién sabe, grandes oportunidades de trabajo, quién sabe, emprendimientos nuevos. Y yo creo que la charla de hoy, por eso yo les mandaba o enviaba a todos los que los he invitado, les he dicho, no puedes perderte esta charla, porque si tú pierdes esta charla, realmente perderás grande información. Y espero que esta charla no solamente sea informativa para ustedes, sino también formativa, para que tú puedas tomar una decisión finalmente después de esta charla para caminar el camino de los emprendedores. Señoras y señores, está con nosotros el magíster Julio García del Mazo, un amigo mío. Un honor para mí presentarlo. Escuchamos esta charla, ponga toda la atención, tome nota, porque seguramente habrá muchas preguntas al final. Adelante, querido maestro, un placer tenerlo esta noche con nosotros. Adelante. Gracias, muchas gracias, maestro Boris. Para nosotros es un doble honor porque somos testigos de excepción del trabajo excepcional, justamente, el trabajo muy especial que se viene realizando desde hace varios años, conociéndolo personalmente hace ya más de 10 años y trabajando intensamente a través de los medios, tanto virtuales como presenciales, en esta terca tarea de llevar el mensaje justamente de la reflexión, el mensaje que permite contribuir con la formación y desarrollo del SAR. Para nosotros es doble honor, decíamos, porque estamos siempre atentos al desarrollo de esta comunidad de líderes de diversos niveles, con mucha experiencia, como los que hay aquí en la sala, o que de repente tienen algunos años realizando alguna actividad, o simplemente perciben la necesidad de trabajar y de ir desarrollando herramientas, estrategias y técnicas. Y el maestro Boris bien lo destacaba, ¿no? Qué complejo es tomar una decisión y enfrentar al natural miedo cuando no tenemos mucha información. Y por ahí está una de las claves que nos van a ayudar hoy, que tenemos también del otro lado importante cantidad de información por todos los medios habidos y por haber. Entonces, en una sociedad hipercomunicada, en una sociedad que está, vamos a decirle, con multimedios trabajando permanentemente y comunicando en todos los niveles, a pesar de ese exceso y en algunos casos, a decir de algunos especialistas, el abuso de la información, a pesar de todo ello, nos vemos enfrentados a circunstancias que nos hacen dudar, que nos hacen cavilar, que nos hacen pensar, a veces inhibirnos o simplemente paralizarnos por el simple hecho de no saber si el paso que vamos a dar, la inversión que vamos a realizar, la aceptación que vamos a hacer o la propuesta que estamos presentando será aceptada o no aceptada. Bien, esta conferencia, esta presentación, este webinar de esta noche tiene por objetivo ese, fundamentalmente reflexionar algunos aspectos relacionados con la toma de decisiones desde un enfoque práctico, cotidiano, y también pues la oportunidad de compartir conocimientos, experiencias y reflexiones de todos y cada uno de los quienes nos acompañan. Así es que vamos a compartir la pantalla y les voy a agradecer que me pongan un 1 si es que se ve mi pantalla. Les voy a agradecer que me pongan un 1 si es que se ve la pantalla. A ver.
Vamos a ver. ¿Me confirman si fueran tan amables? A ver, a ver, a ver. Está usted compartiendo pantalla. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Tania. Gracias también, Elizabeth. Gracias, Gloria Isabel. Gracias, amigos. Bien, entonces, hoy el tema de la noche es cómo gestionar el miedo a tomar decisiones. Pero lo vamos a comenzar pensando y reflexionando, y para ello hemos traído este pensamiento que creo que es apropiado para este momento de introducirnos al tema. Entonces, aquí les presento al maestro Francisco, un maestro que va a estar presente a partir de la fecha en todas nuestras actividades de capacitación, de entrenamiento, de training, y que nos va a traer alguna información. Entonces, yo voy con ustedes a leer este pensamiento, ¿sí? El pensamiento que hemos traído, que es un proverbio chino, dice: no le tengas miedo a ir más despacio. Ten miedo a detenerte. A ver, repito yo, y no sé si mi amigo Rubén, desde Rioja, allá en la selva peruana, en el nororiente, nos puede ayudar para leerlo y luego compartir algo de lo que genera este pensamiento proverbio chino. Rubén, adelante, el micrófono para ti. Nos avisa si los puedes abrir. Gracias. El proverbio chino dice: no le tengas miedo a ir más despacio. Ten miedo a detenerte, ¿no? Ok, Rubén, y aprovechamos que estás en línea, maestro Rubén. ¿Qué palabra o palabras le llama la atención de este pensamiento, de este proverbio? ¿Qué palabra o palabras le llama la atención? No le tengas miedo a ir más despacio. Ten miedo a detenerte. ¿Qué palabras le llama la atención, maestro Rubén? Despacio, detenerte. Despacio, detenerte. Muy bien. ¿Y alguna vez, maestro Rubén, en su largo caminar como líder, como emprendedor, como profesional de la educación, en algún momento se ha visto enfrentado a tomar la decisión de avanzar, aunque muchos u otras personas le decían que se detenga? ¿En algún momento se ha visto usted enfrentado a una decisión de avanzar o de detenerse? Cuéntenos, maestro Rubén. Sí, a veces uno quiere tomar una decisión en el campo laboral, en lo que es, de lo que es la pedagogía, o si no, en la vida familiar, o cuando uno tiene que tomar decisiones para hacer un emprendimiento. Y mayormente la experiencia, he tenido experiencias muy desagradables, ¿no? Se mencionaba en las anteriores charlas de que la influencia con quienes en tu entorno puede ser fatal si no sabes manejarlo, ¿no? Cuando la presión es fuerte, muchas veces me he detenido y fue fatal. Luego dije: ¿por qué hice caso? Perdí mi oportunidad. Y en algunas veces, cuando yo recién empezaba a trabajar en el campo de la docencia, uno sale emocionado, ¿no?, de la universidad, todo el conocimiento, y quiere darle, volcar a los chicos. Pero la realidad desde el inicio es un poco complicado, ¿no? Entonces conocí un maestro, un gran maestro, Godínez. Me dice: Rubén, lento pero seguro, despacio, avanza, de a pocos, observa, paciencia. Y eso de verdad que ayuda muchísimo, pero a veces cuando cometemos errores como quiere lograr sobresalir o destacar, entonces tomamos malas decisiones y los resultados son un poco desagradables, ¿no? Y uno se siente un fiasco terrible, ¿no? Exacto. Pero uno aprende, uno aprende. Exacto. Gracias, maestro Rubén. Mire, ve lo importante de su testimonio también. Nos ha hablado de sentimientos, nos ha hablado de situaciones que tuvo, desafíos y retos que atravesar, y por supuesto que lo que rodea a la toma de una decisión.
Vamos a hablar justamente de esas características, vamos a hablar de los tipos de miedos, vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con qué es lo que lo origina, y luego también en la segunda parte tendremos la oportunidad de compartir algunas ideas extraídas de algunos trabajos de investigación de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Michigan y también de la Universidad de Londres en el otro lado del mundo. Entonces hemos tratado también de ir resumiendo sobre la base de nuestra experiencia y también del actual conocimiento, cómo se está manejando, cómo se manejan el miedo, cómo se gestiona y cómo se logra a veces vencer vamos a decir, la ansiedad o también la angustia, ¿no? Y luego conversaremos en algunos minutos también con un destacado profesional, catedrático, investigador, universitario, psicólogo, que nos va a compartir seguramente algunas de las experiencias respecto al manejo del miedo, al manejo de la angustia, de la tensión y del estrés. Bien, nuestra amiga Doris en Ecuador levantó la mano. Adelante, Doris, la alternativa para ti. Ecuador presente, te escuchamos. Adelante, amiga. Hola, muy buenas noches. Disculparás que estoy un poquito ronca. Muy buenas noches, Julio. Un gusto y un honor estar aquí presente. Para mí, yo pienso que es el conflicto que a veces tenemos bueno, internamente, porque a veces nosotros queremos arriesgarnos, pero el miedo no nos permite. Pero también tenemos limitaciones aparte del miedo. O sea, esa sería mi opinión. Pero ¿Qué bueno, tipo de limitaciones, por ejemplo, has podido experimentar o has visto en el largo camino que significa el desarrollo personal, el desarrollo profesional, el desarrollo laboral? Por ejemplo, Doris. yo pienso que son las limitaciones desde que uno era niño hasta aquí, hasta la edad que uno tiene. ¿Por qué? Porque, digamos, las creencias que a uno le ponen, digamos, incluso como cuando a uno lo crían, no, no hagas esto, no hagas aquello, siempre te va a ir mal, siempre te va esto. Entonces piensa uno, dice, no, si mis padres me decían que me va a ir mal por aquí, entonces yo no me voy, me quedo o me hago a un lado, cosas así. Entonces pienso que el miedo nos forma desde pequeños. Entonces eso es lo que a veces no nos permite avanzar y tomar riesgos y adelantarnos y cosas así. Bueno, es mi humilde opinión, no sé. Vale, gracias, Ujú. gracias. Todas las opiniones son buenas porque parten de una vivencia, de una experiencia personal, y por eso es que queremos que usted participe, porque solo así podemos interiorizar, sensibilizar y tocar aspectos claves que a veces en los libros se ven de manera también muy fría, demasiado analítica o científica, pero esa es la tarea de los libros. Y bueno, aquí hay paradigmas, porque yo estoy seguro que mi mentor, líder, socio y empresario diría: Julio, ¿qué estás diciendo de que hay que ir despacio y aunque no te detengas, hay que ir despacio? Lo importante es no detenerse, si más bien hay que acelerar. Estamos en un mundo de toma de decisiones rápidas, estamos en un mundo en donde tenemos que ir en cuarta, en quinta la velocidad del automóvil o del avión que estamos piloteando, del avión de nuestra vida. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Pero eso es para despegar, para despegar. Cuando estamos en navegación, llámese por aire o por mar, cuando estamos navegando, ya la velocidad se va adecuando y esta va a tener que ir disminuyendo cuando llegue el momento de ubicarse frente a la pista de aterrizaje y descender. Es otro momento muy complicado del arte de manejar o pilotear una aeronave. Pero bueno, y el otro paradigma también tiene que ver con lo que acaba de mencionar Dori desde Ecuador. Sí, ¿ok? Ella nos ha dado un pequeño testimonio que va a graficar lo que saben los estudiosos de la conducta humana, individual, grupal, antropólogos, sociólogos y psicólogos, por supuesto, que muchas de estos temores o de estos miedos son aprendidos, es decir, enseñados desde nuestra niñez, por las figuras parentales, nuestros padres, nuestros familiares, y seguramente podríamos abrir una discusión sobre el tema. No es esta la finalidad, pero sí compartir algo de los avances de la ciencia respecto de la gestión del miedo
para tomar decisiones. Aquí hemos hecho una apretada síntesis de las formas del miedo a decidir. Repito, presentaremos a continuación un sencillo y simple listado de las formas del miedo a decidir. Vamos a algunas de esas formas. En primer lugar, vamos a ver si nos ayudan el miedo a equivocarse. Micrófonos abiertos. Esta es una conferencia, un webinar participativo que trata de compenetrarnos y, a pesar de la distancia, seguir aprendiendo juntos, que es el lema de Escuela de Líderes. Si alguien nos ayuda entonces leyendo el recuadro en blanco, adelante, Blas. Qué gusto escucharte. Ayacucho presente. Buenas noches, señor participante de este Zoom. Buenas noches, don Julio. Buenas noches a la señorita que está también conduciendo este evento, esta situación muy importante. Don Julio, claro, todos tenemos miedo. Todos, hasta el más valiente, hasta el más... Todos tenemos miedo. El tema es el manejo del miedo. En mi caso, diría, es el miedo a irse al más allá. Ya tengo 74 almanaques, entonces el miedo es morir y tengo cosas pendientes para realizar a nivel familiar, etcétera, el miedo. Entonces, ¿qué hago para dentro de mi limitada preparación, formación, qué hago? Mayormente yo hago lo siguiente. Hay miedos que se encarga el tiempo de dar una cierta solución y hay miedos que tú puedes manejarlo. Entonces, en síntesis, lo que yo hago es escucho una música de mi agrado. En segundo lugar, leo la Biblia. Hay pasajes importantes, hay salmos muy importantes. Y tercero, me esfuerzo y trato de estar alegre y finalmente trato de ser buena gente. Nada más, don Julio. Gracias por la... Gracias a ti, maestro Blas. El maestro ya nos ha dado un resumen, así una sinapsis de las principales recomendaciones que seguramente veremos aquí también al terminar esta presentación, ¿no? La música, y está demostrado científicamente que las ondas, sí, y ciertas frecuencias de ondas, es decir, de música, pues nos ayudan a romper estrés. En lo particular, cuando yo me siento tenso, estresado y recargado, simplemente escucho a Beethoven, escucho a Schubert, escucho a cualquiera de esos destacados compositores de la música clásica del mundo, y se me pasa la molestia, se me pasa el dolor, se me pasa la tensión. Origina un efecto desestresante, y está demostrado que así es generalmente en la mayoría de los casos. Entonces, la alegría y el manual de manuales, el manual de vida también lo ha destacado. Qué importante que lo haya mencionado nuestro invitado, nuestro amigo Blas de Ayacucho. El manual de manuales, el manual de vida, la Biblia, es indudablemente pues ese tesoro que nos permite ir creciendo y desarrollando día a día, enfrentando, llevando nuestra cruz, pero al mismo tiempo contribuyendo con hacer felices a los que nos rodean. Y yo voy leyendo entonces el miedo a equivocarse por aquí. Dice, el miedo a equivocarse es quizás el más repetitivo, el más recurrente entre todos los tipos de miedos que existen ante el riesgo de tomar una decisión. Cuanto más crucial es esta decisión, más inquietante se vuelve la duda, la cavilación, la vacilación, hasta llegar en algunos extremos a ser paralizante, a ser eso exactamente, a inhibirnos de hacer o de estimularnos o de presentar una respuesta. Entonces, ese es uno de los miedos muy particulares, el miedo a equivocarse. También levantó la mano una destacada lideresa y empresaria del sur de Perú, allá en la frontera con el hermano país de Chile. Está Tacna y está nuestra amiga Gloria Cuadros Zárate. Adelante, Gloria, qué gusto tenerte en la sala, te escuchamos. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, maestro Julio. La verdad es un gusto después de tiempo volvernos a escuchar y bueno, hacerle una pregunta. ¿Qué Vale. pasa? ¿Qué pasa cuando uno tiene temor a equivocarse por séptima vez? 6 veces, a veces. Yo digo, a veces uno cree mucho y resulta que al final, todo no es tan cierto como se veía que podía venir, ¿no? Entonces me equivoqué. Yo a veces digo, me equivoqué, Dios mío, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Por séptima vez vuelvo a intentar y sigo adelante. Yo soy terca, ¿ah? Yo soy terca. Y sigo adelante, no me detengo, no me detengo, pero vamos al hecho de que mi pregunta va por este lado. ¿Puedo volver a invertir en algún medio que quisiera yo? Me da ganas de invertir, de volver a invertir. Amiga Gloria, por tu inquietud. Y a lo largo de la presentación hay diversos tips, diversos aspectos que podrían ayudar a complementar la respuesta que yo voy a dar en estos momentos. Sí, sucede que generalmente yo comparo, y esto se lo digo a mis estudiantes, a mis alumnos, estudiantes, que la vida es algo así como una escuela o una universidad. ¿Ok? Por tanto, cada etapa, cada estadio, cada ciclo, cada momento, desde el nivel de la educación inicial, escolar, preescolar, escolar, superior, técnica, bachillerato, como le llaman en algunos países como Ecuador, por ejemplo, o superior, terciaria, universitaria. La vida es algo así, como una gran escuela, como un gran instituto, como una gran universidad. Y la vida nos va enseñando y dando lecciones a través del tiempo, a través de las experiencias, a través de las vivencias, a través como la experiencia que vivimos algunos cuando nos convertimos en abuelos por primera vez. Es una experiencia indescriptible, es algo que ningún libro te podría enseñar a enfrentar. Recién cuando lo sientes, pues tú lo vivencias. Entonces, así como ese hecho, también la vida te da una serie de lecciones. Y la vida nos ha enseñado a nosotros que si repetimos los mismos errores, es porque algo de la vida o de las lecciones que la vida nos da, no estamos aprendiendo bien, no estamos aplicando bien, no estamos enfocando bien. Entonces, si uno no aprende la lección de la vida, ¿qué pasa en la escuela, en el instituto, en la universidad? Pues simplemente tienes que repetir el curso. Y ahí está cuando tengo una pareja o un joven o una señorita que tiene una pareja, termina a los 6 meses, tiene otra pareja, termina a los 9 meses, tiene otra pareja, termina al año y otra pareja y así sucesivamente. Cuando evaluamos y conversamos como consejeros, como oyentes y orientadores, como docentes que somos, pues nos damos cuenta que esta persona, dama, caballero, joven o jovencita, pues no ha sabido aprender las lecciones que la vida le está enseñando. Y como sucedería, decía yo, en la universidad o en el instituto superior, si yo no apruebo una materia, una lección, simplemente jalo, repruebo, ¿sí? Si no saco 10, como sería en México, o 20, como sería aquí, u 11, como sería aquí, o 6, como sería en el norte de América, pues no paso la materia. Entonces se me va a repetir, se me va a repetir, y se me va a repetir, y se me va a repetir, y después viene, uy, qué mala suerte tengo yo, qué piña que soy, caramba, otra vez me ha tocado una pareja así, me ha tocado una pareja así, pero ¿por qué a mí, Dios mío, yo qué mal he hecho si yo soy una buena persona? Entonces, es probable que no hayamos podido ver algunas señales que la vida nos ha enseñado y como no nos hemos dado cuenta, no lo hemos podido asimilar, aprender y aplicar desde luego y por tanto nos vemos obligados a repetir. Entonces, sí, claro, probablemente el miedo a invertir sea el miedo más complejo de manejar por las connotaciones que trae, pero existen técnicas, existen estrategias de cómo minimizar
el riesgo y cómo controlar en lo más que podamos el miedo, que es natural, que no es malo, pero que sí no nos puede paralizar. Levantó la mano por allá. Seguimos conversando este tema, Gloria, por supuesto, porque voy a plantear alternativas luego. Allá está en Morelos, México, lindo y querido, nuestra amiga y lideresa, empresaria ella también, Anael. Anael, muy buenas noches, te escuchamos. Hola, hola Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Bueno, entré un poquito tarde, pero escuchando las cosas, yo creo que nosotros tenemos miedo porque cuando nosotros crecemos a la edad de 8 o 10 años, ya tenemos esos miedos o las programaciones que nos inculcan, pues nuestros padres, nuestra familia, nuestro entorno, todo, ¿no? Pero si nosotros nos volteamos a ver, y yo aquí observo mucho a mi hijo que tiene 6 años, pues imagínate que estás aprendiendo a subirte a una bici o a caminar, ¿no? Los bebés que son más, más audaces, ¿no? Tú ves a un bebé y empieza a caminar y lo vas viendo cómo tambalea y tú dices, ya se va a caer, se va a caer, y sabes, pues se puede caer o no, o lo que sea, ¿no? Pero cuando tú observas cómo la mentalidad de los niños ellos no ven lo que dicen los demás, no ven el miedo al ridículo o al fracaso. Ellos ven el proceso, dijeron, yo ya lo hice de esta manera y fallé, ¿no? Voy a buscar esta otra técnica o esta otra técnica o esta otra técnica, ¿no? Y entonces, en la cuestión de prueba y error, ¿no? Y hasta que ven y visualizan, ¿no? Y aquí te puedo decir que hay gente extraordinaria en la historia, como Thomas Alva Edison, que hizo la luz. En alguna ocasión cuando le dicen, es que, ¿cómo no tuviste o cómo fue que tuviste tantos errores? Y él decía, no tuve errores, tuve aprendizajes para no cometer los errores. Si tú tienes 7 veces esto, es que algo tienes que preguntarte, ¿no? O sea, preguntarte cuál es la enseñanza que tienes. El invertir en esta situación, y creo que todos venimos de este dolor, de este duelo que estamos pasando o de esta situación de empresa, quiero decirles que invertir es como nuestra querida líder Eva me lo ha dicho últimamente, ¿no? El pierde el que se baja de este tren, o sea, el que está arriba, nunca perdemos, solamente nos esperamos o tenemos un plazo, pero después de ahí, tú vas a tener doble ganancia, pero tienes que educarte porque estás en estos lugares tan hermosos como el doctor Boris y Julio nos están honrando siempre. Tienes que salir de tu zona de confort, sacar esos miedos y no paralizarte. O sea, esos son los recursos que requerimos nosotros. Entonces, si tú tuviste ya 7 o es la 7ª, yo te invito a que no pares, pero que siempre que pase algo, te preguntes qué es lo que me está enseñando y lo anotes. Y cada vez que tengas que tomar una decisión, ve esos pequeños destellos que son aprendizajes para tomar una decisión lo más adecuado, pero no te bajes de este tren, porque este tren a lo mejor pudo tener unos bachecitos, pero después viene la autopista, o sea, donde va a venir cosas maravillosas. Entonces, esa es como mi aportación ahorita. Gracias, Julio. Gracias, Anael Pérez desde México en Morelos. Y antes de regresar a Tacna, nuevamente tenemos aquí la siguiente recomendación y luego nos vamos a Tacna, la ciudad heroica. La otra forma del miedo a decidir es el miedo a no estar a la altura, y no tiene que ver con los centímetros o los metros, no, es el miedo a no estar a la altura de asumir la responsabilidad de decidir. Es
probablemente una de las formas más frecuentes, más recurrentes de temor frente a elecciones importantes en la vida, como sería el casarse, como le sería comprar una casa, como le sería comprar, no sé, invertir en negocios internacionales, como sería de repente simplemente la decisión de elegir la universidad con nuestros hijos, etc. Entonces, el miedo a no estar a la altura es otra condición que suele afectar nuestra capacidad para tomar una decisión y elegir. Bien, entonces luego de esta forma de miedo, regresamos unos instantes con nuestra amiga Gloria. Adelante, Gloria Angélica, Cuadros desde Tacna, Ciudad Heroica. Te escuchamos. Qué bueno lo que dice Anael. No detenerse. Yo no me detengo, por más que haya pasado lo que haya pasado, no me detengo. De verdad que yo sigo para adelante. Hay momentos en que sí uno está pensando, ¿no? Se pone a pensar, a analizar. Hay que analizar las cosas también. Porque en cuestión de dinero, uno tiene que cuidar mucho su dinero también, pues, ¿no? Vale. Me refiero a cuestión de dinero. Cuando uno tiene que ajustarse, también se ajusta, ¿no? Entonces, a lo que voy es que Anael está en lo cierto. Uno no debe detenerse. Yo no me detengo, yo sigo para adelante. Como te decía, soy un tanto terca. Okay. Somos tercos, creo. No hay líder que no sea terco, ¿no? No hay líder que no sea terco, que no sea perseverante, constante, Más a pesar que nada, perseverancia. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Más que terquedad, es perseverancia. Esa es la palabra. Gracias. Continuamos entonces, porque queremos irnos a la selva y queremos irnos al centro del país. Nos vamos a Ecuador también y también a México nuevamente, que ahí está otra destacada lideresa acompañándonos. Otra forma de miedo para tomar una decisión es el miedo a exponerse. Sí, el miedo a exponerse representa otra de las formas muy, pero muy conocidas de temor que nace cuando debemos tomar decisiones, pero además, siendo jefes, siendo gerentes, siendo líderes, siendo guías, siendo conductores, tenemos la necesidad y la obligación de comunicárselas a los demás. Imagínense, porque no solamente es tomar la decisión. Sí, salimos, nos quedamos, realizamos la actividad, no realizamos la actividad y luego pues convencer a quienes nos siguen que es la decisión más adecuada como grupo, como equipo de trabajo. Yo quisiera abrir los micrófonos, también nos vamos a México y allá está nuestra lideresa, amiga y hermana latinoamericana, Eva Yadira Ochoa Rodríguez. Eva, muy buenas noches, si nos copias, si nos escuchas por allá en el norte de Estados Unidos mexicanos, en el norte del continente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto estar aquí contigo. Es siempre para mí, ¿cómo te pudiera decir? Así mi alma la llenas de todo el conocimiento que siempre aprendo aquí con ustedes. La verdad que la pregunta incluso que hizo Gloria, ahí le contesté, ella va directo al éxito, porque una persona que realmente, lo que dijo Anael, yo le acabo de comentar, dejas de perder el día que dejas de jugar, porque el día que tú dices esto no es para mí y ya no decides invertir, ahí es donde ya definitivamente ya date por perdido, mientras son experiencias y uno nada más aprende, o sea, ganas o aprendes, porque en el momento que realmente no estás ganando, estás aprendiendo, porque vas viendo por aquí, ¿no? Te empiezas a educar, porque eso sí es muy importante. Todas las experiencias te tienen que traer un aprendizaje. Incluso, bueno, nosotros hemos hecho estudios donde si sabes que no, el dinero ya no lo puedo entregar a alguien, debe de estar conmigo y debo de ser responsable yo y debo,
o sea, debo de saber porque todas las experiencias que me hicieron aprender ya quedaron claros. Entonces sí, definitivamente eso está clarísimo. Gloria va directo al éxito. Dependiendo ahora sí que todo el aprendizaje que ella haya adquirido, pues yo sé que sí o sí ella llegará exitosa, y donde ella decida entrar, sé que sí o sí la victoria lo va a alcanzar. Y una cosa muy importante, nosotros debemos de trabajar todos los miedos que se nos atraviesen, porque como dicen a él, es una cosa real, nos inyectan los miedos de niño. Entonces ya cuando estamos adultos, nosotros mismos tenemos que trabajar con los miedos. Pero lo que sí te puedo recomendar, y yo lo he hecho, y te aseguro que realmente me han hecho avanzar, a lo que tengas miedo es a lo que más tienes que hacer. Sí, incluso yo recuerdo que me aventé de 8 metros de altura porque yo le tenía miedo a las alturas, y la verdad cuando ya llegué a la punta para ya dar ese paso definitivo, irme al abismo, yo estuve a punto de regresar, me dije no. Y yo recordé que si yo no vencía mi miedo, me iba a quedar donde estaba. Y cualquier miedo, o sea, si tienes miedo a hablar en público o expresar, pues ahora te vas a dedicar a hablar más y más y más y más, hasta que tú seas más grande que el miedo que te han hecho creer que tienes dentro de ti. Porque realmente los miedos son de cada persona y cada uno tiene que estar rompiendo esos miedos, romper todas las cuestiones, incluso algo rapidísimo, es decir, romper paradigmas y miedos es fácil y rápido, y todo te va a llevar al éxito. Esa es mi participación, un gusto tenerlos a cada uno de ustedes aquí, les mando un fuerte abrazo. Gracias, Eva Yadira Ochoa, gracias. Y vamos a avanzar porque ya va a llegar las 9 y no estamos ni en la mitad de la presentación. Vamos a ir avanzando, Gloria, luego vamos a seguir compartiendo también el maestro Mateo. Solo permíteme saludarla a Evita. Permíteme, por favor, saludarla. Gracias por tus saludos. Avanzamos, Gloria, el tiempo avanza también. Ok. Gracias. Bien, también tenemos que hablar del miedo a no tener el control o a perder el control. Es decir, es esa forma de malestar que tiene tantas variantes que a menudo se esconde tras otros tipos de miedo. En general, obvio, miedo a tomar decisiones, hasta el punto de que quizás pueda considerarse el origen de toda forma de temor a asumir la responsabilidad de elegir. Recuérdelo, otra forma estratégica y importante que el miedo toma es el miedo a no tener el control o a perder el control que tenemos. Seguramente usted ha experimentado eso en algún centro laboral, en alguna organización, en alguna asociación, en algún club. ¿Sí? Estamos seguros que eso ha sido así, pero seguiremos conversando de estos temas porque avanzamos con los tipos de miedo. El miedo a la impopularidad. Saberse amado, respetado, querido, estimado, es una necesidad elemental del ser humano. Pero la necesidad de sentirse amado por todos, o sea, sin excepción, es una expresión que los psicólogos o psiquiatras podrían decir disfuncional, no normal. De hecho, las víctimas de esta disfuncionalidad son continuamente rehenes de sus deseos de sentirse apreciados o queridos por todos los demás. No se olvide el miedo a la impopularidad. Y también tenemos que decir que según los estudios realizados por la Escuela del Liderazgo de Harvard, construimos lo que después sufrimos. Sí, construimos lo que después sufrimos. El miedo a tomar una decisión puede proceder tanto de todo tipo de instancias personales y se ve influenciado en forma directa o en forma indirecta o paradójicamente por el modo en que la persona, en su intento por gestionarlo o evitarlo, estructura sus interacciones con los demás y con el mundo que le rodea.
¿no? Uy, ¿qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi esposo? ¿Qué dirá mi hijo si me vuelvo a comprometer? O haré bien, lo haré bien de esta manera, lo haré bien de esta otra manera. Entonces, solemos construir una enmarajada, vamos a decir, una telaraña de circunstancias mentales que no hacen más que, pues, lo que dice mi imagen, y esto es una imagen que he traído de manera muy especial para esta noche. Construimos el hoyo y con esos pensamientos, con esas creencias limitantes, dirían mis amigos de la PNL o de la Gestalt, de las teorías psicológicas que estudian este fenómeno, bueno, están construyendo su hoyo, entre comillas, en forma literal. Entonces, construimos muchas veces, casi a menudo, lo que después sufrimos. Y bien, a propósito de conducta, aprovechamos que está aquí otro destacado profesional de la psicología, investigador, catedrático universitario, un gran maestro. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en una universidad aquí en Lima, Perú. Y la alternativa del micrófono para ti, doctor Mateo Salazar. Adelante, te escuchamos desde Pucallpa. Me imaginamos que está usted en Pucallpa, en la ceja de selva de nuestro país. Maestro Mateo, el micrófono para usted. O está en Arequipa, o está en Lima, o está en Pucallpa. Muy itinerante también la actividad del doctor Mario Mateo Salazar. Adelante, maestro, lo escuchamos. Buenas noches a todos. Un gusto poder participar en este momento, ¿no? Sí, estoy ya en Pucallpa, estuvimos haciendo algún periplo por Arequipa. Escuchaba el proceso de la exposición y la formulación de la metodología de exposición. Lo que acontece es que el miedo tiene un proceso de aprendizaje, ¿no? Y este aprendizaje tiene sus referencias casi evolutivas, que tiene que ver con el concepto de autoridad. Las personas que de alguna forma hemos sido sometidas al proceso del autoritarismo, en algún momento hemos tenido descalificación que nos hacen aprender, ¿no?, el temor a generar nuevamente un estado de calificación, y eso lo arrastramos por muchos años hasta nuestra edad adulta. Entonces, cuando decimos la persona tiene miedo a fracasar, es que lo primero que experimenta es que tiene miedo a ser rechazada. Personas que tienen miedo a fracasar es porque han aprendido el temor a ser rechazadas. Está muy correlacionado eso. El segundo aspecto tiene que ver con el aprendizaje cultural que ya es inducido. Y querramos o no, en nuestros tiempos tenemos en el ámbito laboral un paradigma de actuación, como lo he escuchado en algunos de los que han intervenido, en donde hay un proceso de calificación de aptitud y de logro, ¿no? La administración o gestión por metas descalifica al que no logra la meta. Y cuando actuamos con este proceso de gestión de metas, en cuanto a gestión de emociones, no se toma en cuenta el hecho de que no todos estamos preparados para calificar nuestro éxito por cierto nivel de productividad. Y ahí viene la contraproducencia de lo que escuchábamos cuando se dice, bueno, no solamente tengo miedo a fracasar, no solamente tengo miedo a ser descalificado, no solamente tengo miedo a ser rechazado, sino que también tengo temor a que se den cuenta de mi capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque en la actualidad decimos, bueno, trabajamos por metas y lo que prima es el principio de velocidad de respuesta. Pero en la velocidad de respuesta tienes que tener respuestas paradigmáticas para tener principios de actuación hacia objetivos modelo cumplidos. Y cuando las personas tienen que trabajar bajo este paradigma, pues trabajan con camisas de fuerza. No, esa es la realidad. Trabaja con una metodología, una técnica, y no debe salir del paradigma de esa metodología y técnica. Te lleva a la frustración, te llega a la autodescalificación y te lleva pues al desmoronamiento, que es la depresión. Entonces, ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto tiene que ver con la autocomprobación de la eficacia y la eficiencia. Esta autoconfirmación o retroalimentación de la eficacia y la autoeficiencia
tiene que ver con la seguridad y confianza que desarrolla la persona para solucionar el problema. Que puede ser una solución inmediata, ¿no? Una solución inmediata es que ya tengo la respuesta próxima para poder seguir avanzando, camino, ¿no? Y una solución inmediata que me dice, no, espérate, alto, ¿no? Piensa, analiza. Y cuando decimos piensa, analiza, lo que nos demanda es una agudeza de observación. Y observar significa tener una gran capacidad de síntesis respecto a un amplio panorama de opciones, de posibilidades de la solución en cuanto a eficacia o en cuanto a eficiencia. Puedo tener una solución muy eficaz y va a ser duradera. O puedo tener una solución muy eficiente, pero no va a ser tan duradera, ¿no? Esto es lo que vemos, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en el proceso económico, ¿no? ¿Por qué se da los procesos económicos fallidos en la actualidad? Porque algunos de los paradigmas solucionan el problema inmediato, pero a mediano alcance destruyen la organización de un sistema establecido o de un sistema por establecerse. Sí, la única propuesta válida para desarrollar el sentido de confianza, que es el que combate el miedo, es la capacidad de observación. Y la única forma de desarrollar una buena observación es la armonía del análisis. Y la armonía del análisis, paradójicamente, a la función de un punto resultado o velocidad de respuesta, lo que propone es un alto, analiza, organiza tus probabilidades de éxito y aplica. Y esto es lo que funciona mucho en el mundo israelí, ¿no? Para los israelíes, lo que significa son actuaciones de observación que te propongan resultados de actuación con logro de objetivos duraderos. Entonces, cuanto más eficacia tengas, se valora el proceso de cuanto más vas a poder controlar el problema que se te presenta. Hay problemas existenciales, que son los circunstanciales de vida que afrontamos. Hay problemas del desarrollo, que son los etápicos. Y hay problemas intelectuales, que tienen que ver con nuestra presteza de utilidad de nuestros conocimientos válidos, que eso es lo que dominamos o denominamos como competencias. Eso como integración para la perspectiva de lo que estamos proponiendo en la temática. Gracias. Gracias a usted, maestro. Gracias al doctor Mario Mateo Salazar compartiendo con nosotros parte de su ciencia. Y vamos avanzando porque al final tendremos algunos minutos para poder dar opiniones, reflexiones sobre el tema. Avanzamos nosotros y decimos las formas en que sufrimos las decisiones. Y ya en las conversaciones que hemos tenido, en las intervenciones, ya tenemos algunos de estos aspectos relacionados con las formas en las que sufrimos las decisiones. El miedo, lo acaban de mencionar ustedes, la ansiedad, lo acaba de decir el doctor Mario Mateo Salazar, el pánico en una situación extrema. Por otro lado, también está otro fenómeno, vamos a decirle psicológico, mental, que es la angustia y las crisis depresivas. El estrés y la tensión emocional son otras de las formas en las que sufrimos la toma de decisiones o la presión que sentimos para tomar una decisión. De la misma manera, las obsesiones, las compulsiones y la duda enfermiza, ¿no? La duda patológica. Sin embargo, dicen los especialistas que ni la comprensión ni la represión son resolutivos, resuelven el problema. Hay que tomar un enfoque diferente y dado el caso, se requiere de especialistas en la materia o simplemente de buenos guías y asesores y orientadores. Entonces, el miedo, según el manual de enfermedades y de la mente, lo refiere como la respuesta emocional, física y conductual ante una amenaza externa inmediatamente reconocible, como por ejemplo podría ser cuando usted escucha eso a la 1, 2, 3, 4 de la mañana, ruidos y escucha como que si alguien entra a la casa, un intruso en la casa, y inmediatamente
se activa esa respuesta del miedo. O cuando usted está en un auto por una carretera en su país, en su región, en su ciudad, y por alguna razón se pierde el control el chofer y se sale de la carretera. Entonces, esas respuestas son las que se conoce como miedo, literalmente. Pero por otro lado está la ansiedad, que no es igual que sentir miedo. La ansiedad, según el DSM-5, el Manual de Terapias y Diagnóstico de la Salud Mental en el Mundo, nos indica que es un estado emocional estresante y displacentero que provoca un sentimiento, hemos hablado de emociones también con ustedes hace algunos instantes, de nerviosismo, ¿no? Y de desasosiego. Y por supuesto, sus causas no están muy claras que digamos. La ansiedad está menos vinculada al momento exacto en el que se produce la amenaza y puede ser más bien anticipatoria. Antes de la amenaza, persistir cuando ya ha pasado, nos referimos a la ansiedad, obvio, ¿no? U ocurrir sin una amenaza identificable. Por tanto, ya estaríamos cayendo en un cuadro de naturaleza clínica que requiere de atención especializada. Y aquí brevemente algunas diferencias y semejanzas entre el miedo y la ansiedad a propósito del miedo a tomar decisiones. El miedo es una emoción que experimentan tanto nosotros, ustedes, los seres humanos, todos, y es una emoción, la ansiedad, mejor dicho, es una emoción que solo experimentan los humanos. Los animales no sufren de ansiedad. Respecto al miedo, el peligro o amenaza que lo produce es claro, es reconocible, como mis dos ejemplos del intruso que entra a la casa de madrugada o perder el control en la carretera cuando uno va manejando. Frente a ello, la ansiedad es más difícil de enfocar el origen, su génesis. Puede no hacer referencia a algo específico. El miedo se activa frente a un peligro. Generalmente sucede eso y cesa cuando la amenaza desaparece. La ansiedad es una sensación de peligro que es más bien más duradera y permanente en el tiempo. Puede no ser tangible, no saber qué es lo que origina nuestra ansiedad. Y finalmente, los síntomas disminuyen cuando el peligro en cuestión se aleja. El miedo disminuye cuando el peligro se aleja. Pero por el otro lado, la ansiedad, sus síntomas tienden a durar mucho más tiempo e ir disminuyendo gradualmente. Sea de manera natural, porque uno aplicó algunas técnicas como las que veremos a continuación, ya sea por una terapia o ya sea por la administración de fármacos, como quiera que fuera, pero ahí hay algunas diferencias claras respecto de algunos tipos de decisiones. La percepción, cómo observamos el fenómeno, está en la mente de quien observa. ¿Estamos? La percepción está en la mente de quien observa. El valor y la determinación de decidir. Y algunos tipos de decisiones. Hay decisiones cruciales, hay decisiones muy difíciles, hay decisiones complejas, hay decisiones extremas, ¿sí? Como las que tuvieron que tomar los médicos el año 2020 cuando no habían suficientes camas en la contingencia o el COVID en Perú y en varios lugares del mundo. Hay decisiones instintivas, ¿sí? Que responden al instinto de supervivencia, por ejemplo. Hay decisiones inevitables. Entonces, ¿cómo gestionar el miedo a las decisiones? Y acá vamos a intentar resumir algunas de las ideas que ustedes mismos han dicho, inclusive respecto de cómo enfrentar y cómo disminuir, controlar, gestionar, medir el impacto que el miedo natural en los seres humanos pues nos a veces afecta y disminuye la capacidad de tomar decisiones. Número 1, desarrollar los conocimientos en un nivel adecuado para la tarea en cuestión. Lo dijo Eva, conocimiento. Lo dijo también Anael. Es importante ese proceso de aprendizaje permanente para sobre esa base, pues, luego disminuir los riesgos y hacer la tarea, tomar la decisión adecuadamente. Número 2,
ser capaz de encontrar soluciones sobre la base del conocimiento previo, del estudio, del análisis, la investigación y todo lo que en la universidad nos enseñaron, en las maestrías o en los doctorados, ese árbol de decisiones y todo lo demás. Ser capaz de encontrar soluciones a aquellos problemas que puedan presentarse y, sobre todo, de manera muy especial, saber ponerlas en práctica. De nada vale que la vida me enseñe, que yo vaya a la maestría, al postdoctorado, al doctorado y sea PhD, si es que no aplico y resuelvo y tomo decisiones sobre la base del conocimiento que he tenido, que he desarrollado, que he obtenido. Número 3, saber convencer. Ahí hay una importante área de la comunicación. Saber convencer o persuadir, influenciar sobre las bondades de las decisiones tomadas. Y en cuarto lugar, saber gestionar, saber gerenciar, saber dirigir las diferentes formas de sufrir el miedo a las decisiones. Como cuando contaba Eva Yadira Ochoa desde México, cuando decidió tirarse desde varios metros de altura. Lo mismo sucede cuando alguien va a hacer paracaídas y va a tirarse de una aeronave por primera vez. El instructor te dice: contamos 5 y te lanzas, te tiras al vacío. Y nunca es así. No, porque el instructor cuenta 1, 2, 3 y en el 3 te empuja y te bota al vacío, porque sabe que llegará el 5 y trataremos de no echarnos al aire. Muy bien. Y con esto vamos resumiendo un poco algunas claves para vencer el miedo, ¿sí? Y luego pasaremos a un estadio de aportes muy breves a manera de reflexión final, comentarios o sugerencias. 10 claves. El miedo es tu único oponente. Número 1, haz algo, cualquier cosa. El miedo se alimenta de la inacción. No lo olvides. Número 2, toma una decisión. Abandona la creencia de que no puedes decidir hasta que estés seguro del resultado. Amiga, amigo, el miedo se alimenta de la indecisión. Número 3, imagina lo peor que podría suceder y decide qué harías si efectivamente sucediera esto. El miedo se alimenta de lo desconocido. 4, imagina lo mejor que podría suceder y cómo te sentirías si efectivamente sucediera. No te olvides, el miedo se alimenta de las sensaciones de poca valía. 5, di, cualquier cosa es posible. Como diría mi amiga Anael, decrétalo. El universo está esperando tu acción. En vez de decir, esto no es posible. El miedo, amiga, amigo, se alimenta de las sensaciones de imposibilidad. 6, di, yo puedo. ¿Y por qué no? En vez de, no puedo. El miedo se alimenta de la negatividad. Número 7, busca la verdad en vez de ocultar los hechos. El miedo se alimenta de mentiras. Número 8, inhala aire en vez de contener tu aliento. El miedo se alimenta de la asfixia, de la falta de aire, se alimenta del ahogo. Número 9, acepta los errores en vez de esperar a correr una maratón. Acepta los errores en vez de pretender que no cometerás ningún error. El miedo se alimenta del perfeccionismo. Y ahora sí, el número 10, da un paso hoy en vez de esperar a correr una maratón mañana. Aunque mi líder y mentor piense distinto, pero eso que dicen los estudiosos de la materia. Da hoy, antes de estar inmóvil, paralizado. Da un paso hoy en vez de esperar a correr 10.000 metros, 50.000 metros mañana. El miedo se alimenta de esperar el momento adecuado. Y finalmente el pensamiento de Martin Luther King Jr. El miedo normal nos protege.
El miedo anormal nos paraliza. El miedo normal nos motiva a mejorar nuestro bienestar individual y colectivo. El miedo anormal constantemente envenena y distorsiona nuestra vida interior. Nuestro problema no es liberarse del miedo, sino aprovecharlo y dominarlo. Líder norteamericano religioso Martin Luther King. Bien, y hasta aquí nosotros, agradeciendo, maestro Boris, agradeciendo a todos ustedes por su gentileza. No, podemos tener 2 minutos, 3 minutos para alguna opinión y reflexión final respecto del miedo a tomar decisiones. Adelante, 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 dejo de compartir yo mi pantalla por acá. Adelante, adelante, entonces. Gracias, 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 maestro Boris. Lo escuchamos, adelante, su comentario de este tema. Yo sé que estoy yendo contracorriente, pero bueno, todos los caminos conducen a Roma, dice, ¿no? No, yo estoy contento por, la verdad que me perdí la mitad de tu conferencia porque tenía personas que están trabajando en casa, pero lo que dijiste en los 10 últimos puntos ha sido un knockout a todos los que de alguna manera han tenido una situación difícil para tomar decisiones. Creo que esos 10 puntos que has leído al final y con la expresión de Martin Luther King, creo que has concluido de manera magistral lo que realmente necesitamos los seres humanos. Hay una cantidad de aristas que van a estar involucradas dentro de la percepción del ser humano cuando van a tomar decisiones. Sin embargo, esas aristas muchas veces están dominadas por ese concepto equivocado de que las decisiones siempre van a tener un nivel de responsabilidad quizás de los demás y no necesariamente nuestra, pero es exactamente al revés. Por eso es importante, como dijiste tú, que el miedo es un aprendizaje, o el profesor dijo, el miedo es un aprendizaje, y es verdad, pero cuando ese miedo es un miedo tuyo y tomas la responsabilidad sobre tus miedos, las cosas son diferentes. Porque tú tienes el control, tú sabes cuándo vas a resolver. De allí está la clave. Y creo que esos 10 puntos, yo diría que vamos a subir esto es un material no solamente valioso. Un amigo dijo alguna vez, esto es oro molido. Así que les voy a pedir que ustedes lo revisen, lo vamos a subir a Boris Darmon canal para que ustedes lo tengan y revisen esos 10 puntos que me parece son sumamente valiosos. Y yo les voy a pedir que lo compartan con sus amigos, porque lo que hemos visto hoy es realmente la clave para comenzar a tener éxito en muchas cosas. Y creo que los seres humanos no hemos aprendido que muchas veces son los miedos ficticios los que nos tienen paralizados. Es el momento de abrirnos al mundo. ¿Qué te puede pasar después de morir? Ya, nada. Así que yo prefiero morir intentando algo y no estar vivo sin hacer nada. Entonces, creo que la vida tiene una oportunidad para nosotros. Y esta conferencia, Julio, a veces tengo que decirlo, pero lo voy a decir de manera más suavecita. Yo sé que tenías este tema hace muchísimo tiempo trabajando, pero no tenías planes de presentarlo hoy. Pero como soy un convencido de tus capacidades, hemos pedido que tú hagas esto hoy y de manera maravillosa, otra vez, un milagro de Dios, nos das esta conferencia y traes para nosotros una esperanza. Queremos seguir trabajando en ese sentido, para que muchísimas personas entiendan que no estamos aquí para simplemente ser parte del statu quo. Aquí estamos para seguir a pesar de. Si el mundo se cae, los seres que tienen una visión y un enfoque continúan en su propósito. Y eso es lo que queremos mostrar con estas conferencias los miércoles y los viernes. Hoy fueron 22 personas. ¡Qué maravilla! 22 personas que buscaron un espacio para decir, yo quiero aprender. Y ese aprendizaje, yo sé que no va a caer en saco roto, sino que va a ir al corazón de cada uno de ustedes y lo van a llevar en su corazón a otras personas. Yo les voy a pedir una vez más, de repente ustedes se olvidan, pero yo no me olvido, hablen con sus amigos. Esto que hemos aprendido hoy, podrían haberlo recibido en un doctorado, quizás en, no sé, en Ámsterdam o en Estados Unidos, pero lo tuvieron hoy de manera abierta, libre, en sus casas. Y ojalá que el próximo sábado, el próximo miércoles, tengamos muchos más de sus amigos aprendiendo
enseñándonos también con sus experiencias lo maravilloso que es aprender de estos temas. Gracias, Julio. Te felicito por tu presentación, felicito a las personas que han venido hoy y por sus opiniones, y la verdad, este es el camino en el cual vamos a encontrar el camino al éxito. No hay otro. Gracias, maestro Boris, por sus palabras, como siempre, aquí trabajando en equipo, dando lo mejor que tenemos, nuestro tiempo, nuestro corazón. Y segundos finales, entonces nos vamos despidiendo. Regreso a Tacna, su despedida, maestra y lideresa Gloria Angélica Cuadros, desde Tacna su despedida, y un honor tenerla nuevamente por acá. Nada, gracias por la invitación, gracias por invitarme. Realmente siempre tú dando unas charlas muy motivadoras y buenas, muy buenas. Gracias por tu invitación y mis saludos para Evita, para Nael, para el doctor Boris. Que les vaya bien en todo, que nos vaya bien en todo. Amén, así será. Perseverancia. Exacto, esa es la actitud, esa es la posición, ese es el espíritu. Sí, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Bien, nos vamos despidiendo. Minutos, segundos, tenemos algunos segundos. Anael, por favor, te escuchamos tu despedida y esperamos tenerte y también a tus invitados el próximo sábado y los miércoles en la medida de nuestra disponibilidad y lo que Dios disponga. Adelante, Anael. Pues primero que nada, gracias, Julio. Es un honor escucharte como siempre. Medicina para nuestra alma, para nuestros oídos y demás, ¿no? Lo único que les quisiera compartir era lo que una amiga mía psicóloga decía: con todo y miedo, vámonos a aventarnos. ¿A dónde? A donde tengamos que ir, ¿no? O sea, no lo veamos como es el coco y nos está comiendo, sino más bien agárralo como el amigo que te va a acompañar y que te va a hacer ese ser maravilloso, ¿no? Así es que muchas gracias. Gracias a ti, Anael, y antes de irnos más allácito donde tú estás, a 1 hora y media creo de donde te encuentra Yadira, Eva Yadira, nos vamos a Ecuador, y la pregunta que me enseñó el maestro Boris, ¿no? ¿Qué es lo que has escuchado? Siempre nos ha enseñado el maestro Boris. En esta presentación, ¿te ha impactado, te ha servido, te ha llamado la atención, te ha hecho reflexionar? No sé si está todavía Ecuador, Machala. Adelante. Muy buenas noches. Ay, perdón. Claro, por aquí estoy todavía. Bueno, a mí me impactó más el miedo a perder el control y el miedo a estar en las alturas, o sea, en apertura, creo que fue, ¿no? O sea, a mí me paraliza, o sea, sí, estar en un escenario, me paraliza incluso dar un Zoom porque me pongo nerviosa, se me traban las palabras, me olvido todo lo que sé decir. O sea, y hay muchos miedos que bueno, ya te iré contando con el tiempo, ¿no? Hay con otros también, bueno, casi me identifico con la mayoría. Sí, muy buena presentación, te agradezco mucho por la invitación, por hacerme parte de tu equipo y como siempre te he dicho, tengo mucha hambre de aprendizaje, por lo tanto siempre me tendrás aquí. Gracias, gracias Doris, gracias Ecuador, y la única paga, comillas, que nosotros pedimos es lo que nuestro amigo el doctor Boris dijo: inviten, pasen la voz, hacemos esfuerzos extraordinarios en todo sentido para poder estar aquí semana a semana con todos y cada uno de ustedes, pero lo hacemos de buena fe, de buen corazón, buscando siempre ayudar y ver en el otro, en el prójimo, a Jesús, ¿sí? Nuestro Padre Celestial. Eva Yadira Ochoa Rodríguez, tu despedida de este Zoom, y esperamos verte en próximas semanas también. Muchas gracias. Yo nada más quiero agradecer tanto a ti como al doctor Boris todo su tiempo, su entrega, su energía que dan para que nosotros tengamos este material tan limpio, tan bello, tan reconfortante. La verdad, para mí, igual como dice Anael, alimento a mi alma, escucharte realmente es una alegría, de verdad. Los quiero, los honro porque siempre me han acogido, pese a que
éramos líneas diferentes, nosotros conectamos y eso la verdad que ha quedado impregnado en mi corazón, así que mi gratitud enorme para todos ustedes. Y finalmente hay que trabajar los miedos. Cualquiera que sea tu miedo, tienes que trabajar en él para que desaparezca. Les mando un fuerte abrazo, que tengan linda noche, millones de bendiciones y todo para adelante. Gracias, 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 gracias. Eva, desde México, lindo y querido. Yo quiero aprovechar que está en la sala otro destacado líder también. Me gustaría, él aceptó nuestra invitación de compartir esta noche. Y si me está escuchando donde se encuentra en algún lugar de Lima, está el maestro Hugo Barreto. A ver si nos escucha Hugo todavía. Adelante, muy buenas noches. Tu experiencia basta. Vamos a intentar de resumirla en algunos segundos. Maestro Hugo, sobre la importancia de vencer el miedo al tomar una decisión. Te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, siempre aprendiendo contigo, compartiendo y creciendo en el interior. Y bueno, a mí me ha tocado desde los... bueno, te voy a resumir, ¿no? Porque ya estamos sobre la hora, pero me ha tocado desde muy joven enfrentarme a mi destino, ¿no? 17 años terminando la secundaria, viajé y de ahí en adelante. Entonces sí, simplemente enfrentarlo nada más. Cada cosa en nuestra vida es desconocida, es aprendizaje, es experiencia. Nadie va a vivir tu vida, nadie va a vivir tu experiencia, nadie te va a fortalecer desde fuera. Por más que leamos, por más que escuchemos, por más que veamos experiencias ajenas, la única, la que te enseña, de la que tú puedes hablar, el libro que tú vas a escribir, van a ser dentro de ti, con tus propias vivencias, a vencerlo nada más. Sí. Vale, gracias. Muchísimas gracias, maestro Hugo, un destacado profesional del mundo de las finanzas, de las inversiones, destacado empresario. Un honor tenerte en esta sala. Bien, estamos llegando a la parte final de esta transmisión. Maestro Boris, nuevamente gracias por permitirnos servir, gracias por tener este Zoom desde hace algunos años que nos permite llegar a cualquier parte del mundo literalmente y reiterar nuestro agradecimiento por su valioso tiempo y pedirles de manera especial que compartan estas transmisiones de miércoles y sábados 8 de la noche, hora del este, hora de Perú, Ecuador y Colombia, para seguir aprendiendo juntos. Adelante, maestro Boris, terminamos con usted. Muy bien, vamos a dar término a esta conferencia. La verdad que sumamente agradecidos a Dios porque el esfuerzo que se pone en hacer este trabajo altruista tiene el resultado que cada uno de ustedes va a tener en su propia vida. Nosotros no queremos ninguna posición, no queremos ningún reconocimiento, solo queremos que cada uno de ustedes en algún momento de su vida diga, esto me ayudó, esto hizo un cambio, marcó un hito en mi vida entre lo pasado y lo nuevo. Yo conocí en mi vida a un hombre que tuve el privilegio de tomar una clase con él, un hombre con un pensamiento realmente profundo, el doctor Hugo Zimmerman, y yo puedo marcar en mi vida. Solamente tomé una clase en la Universidad de Santiago con él y la verdad marcó mi vida. Hoy, de alguna manera, esta charla marcó un hito entre seguramente la vida pasada suya y la nueva. Comience hoy. No deje que pase un minuto más para tomar las decisiones en su vida. Si fracasa, aprendió. Si no fracasa, felicítese. Que Dios lo bendiga, que tengan todos una feliz noche y un abrazo para ti, Julio, y para todos los amigos que hoy estuvieron esta noche aquí. Felicitaciones por estar esta noche aquí a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Antes de cerrar, Boris, hay un nombre ahí en las pantallas que dice Cruz Moreno, y tú has traído a la mente al maestro Zimmerman, y ahora yo traigo al recuerdo a Cruz Moreno. Nos dejó en febrero de hace algunos años, justo en el COVID, un maestro a carta cabal, un maestro jubilado que se había jubilado con júbilo, nos decía, y realmente nos sentimos muy honrados que su señora amada y querida Georgina se encuentre desde Sonora, allá en el norte de México, muy cerca a los Estados Unidos mexicanos, haya aceptado nuestra invitación y es como tenerlo a Juan, a nuestro amigo Juan Cruz Moreno. Georgina, un saludo, un abrazo muy fuerte. Esperamos tenerte en próximas audiciones, Georgina. Sí, claro que sí, con todo el favor de Dios. Bendiciones para todos. Nos vemos. Hasta la próxima.
Amigos y amigas, que el Señor Todopoderoso les bendiga grandemente, los mantenga con paz, con salud, en unión en cada uno de sus hogares, en cada una de sus localidades, en cada una de sus ciudades. Esta transmisión, este Zoom de Escuela de Líderes, gracias al apoyo del Instituto, sí, de Liderazgo Transformacional y Coaching, que dirige nuestro líder y maestro, el Dr. Boris Darmon, ha concluido. Nos encontramos la próxima sesión este sábado, 8 en punto de la noche. No se lo pierda.